perdón porque estoy con la garganta así, pero bueno, usted va a saber entenderme, ¿no es cierto? Al final me esperan con un tecito de ginger y limón, ¿no es cierto? Aleluya. Ok, damos un fuerte aplauso, damos la bienvenida a la gente de las redes sociales, que hay una iglesia en línea que nos ven de Alemania, de Ecuador, de Italia, de Argentina, de Colombia, de distintas partes de los estados de la Unión Americana. Nos ven una palabra que va a ser de bendición y para aquellos que la van a ver en un futuro, también va a ser de bendición. Amén. ¿Cómo será efectiva la palabra en nuestra vida? ¿Cómo va a ser efectiva? Todo va a depender de la disposición con la que venimos. Si vine porque me invitaron, me invitan, bueno, tengo que venir. Si vine porque, bueno, tengo que callar la conciencia, es un día domingo, tengo que ir a la iglesia, sinceramente no va a pasar nada. Es más, se lo puedo decir, la persona, no, es que está muy fuerte. La persona está perdiendo el tiempo. Porque no viene con una disposición de abrir el corazón. Viene para un rito religioso, su vida va a seguir igual, no va a cambiar. Porque no hay una disposición. Distinto es cuando la persona viene a la iglesia y dice, Señor, yo quiero que tú me des una palabra que me transforme. Yo quiero una palabra que cambie mi vida, que cambie mi familia. Señor, yo necesito una guianza para que mi vida vaya de bendición en bendición. Estoy pasando por un problema, una situación difícil. Dame una palabra que sea luz en el medio de esta oscuridad. Cuando la persona viene con ese deseo, te puedo asegurar que la palabra cumple su cometido. Porque el receptor, quien está esperando la palabra, está con un corazón abierto, receptible a escuchar esa palabra. Y es ahí donde hace la diferencia entre una persona que viene por venir y otra persona que viene con un deseo de Dios. Pastor, ¿y cómo hago para que la palabra pueda entrar en mi espíritu y poder anclarse ahí y comience a fortalecer mi fe? Abriendo el corazón. Y lo vamos a hacer ahora a través de una oración. Muchas veces venimos preocupados y quizá la persona está físicamente acá, pero emocionalmente y espiritualmente está en el problema, solucionando la ropa que lavar, las hamburguesas que tengo que hacer, el asado que me tengo que comer, el lunes que tengo que hacerlo, pero físicamente está acá, pero emocionalmente y espiritualmente. Entonces la palabra no va a cumplir su cometido. Pastor, ¿cómo hago? Oración. Los invito a cerrar los ojos. Ponga la mano en su corazón. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, Señor, que tu palabra nos ministre. Que cuando la palabra sea impartida, los cuerpos sean sanados. Nuestra alma sea liberada, mi Señor, de angustia. Nuestro espíritu sea edificado, mi Señor. Señor, toda preocupación, toda angustia la colocamos a los pies de la cruz y descansamos en ti, que tú tienes el control de nuestra vida. Aún de aquellos familiares que no te conocen, tú tienes el control, mi Señor. Descansamos en ti. Abre nuestro entendimiento espiritual para comprender tu maravillosa palabra y ser edificados y caminar en bendición, como dice tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Preparados entonces para una hermosa palabra. ¿Qué es lo primero que dice la gente cuando una persona está pasando por momentos difíciles? ¿Qué es lo primero que te dice? Hay que tener fe. Hay que tener fe. Si la persona está pasando por un problema de salud, un problema monetario, un problema con la familia, un problema con los hijos, lo primero que te va a decir es, hay que tener fe. Tengan fe. Está pasando. Ay, sí, hay que tener fe. Y si bien la frase es correcta, ¿sabes por qué es correcta? Porque es una palabra que en el momento que uno está pasando es una palabra que recibe, es una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, de motivación. La frase está buena. Mira, hay que tener fe. Ten fe. Estás pasando por un problema, ten fe. Pero en sí, eso es como, le falta algo. Es como insípido. Es como que le falta un fundamento más fuerte. Pues estamos pasando por problemas. Y cualquier persona te va a decir, hay que tener fe. Y está bien y es lo correcto. Te dicen, hay que tener fe. Lo que pasa es que no llena. Es como que no llena.
es como que no alcanza a completar. ¿Por qué te digo que está bien lo que dice porque hay que tener fe? Porque es la fe la que te va a sostener en los momentos difíciles. Y no solo te va a sostener, te va a sacar victorioso de los momentos difíciles. Repito, está muy bien la frase, hay que tener fe. ¿Por qué está bien? Porque es la fe la que me va a sostener y es la fe la que me va a sacar de esos momentos difíciles. Y lo vamos a ver, ¿está funcionando? Primera, bendito Dios, aleluya. Primera de Corintios 16:13 dice, estén alertas, permanezcan firmes ¿en dónde? Sean valientes y sean fuertes. Ahí te das cuenta que la fe nos va a sostener y fortalecer en los momentos difíciles, porque hay un consejo de Dios: permanezcan firmes en la fe. Ahora, si la fe solamente fuera sostenerlo para los momentos difíciles y la vida nos da palo y nos da palo y nos da palo y seguimos caminando en la vida y la vida nos da palo y nos da palo, y la fe solamente sirve a ver como un boxeador que aguanta golpe, y bueno, vamos hasta que termine, hasta que aguante. En sí no sería 100% efectiva, porque lo único que sirve la fe es para aguantar golpe. Pero sin embargo, la fe es para sostenernos y la fe es para sacarnos victoriosos de las situaciones difíciles. Marcos 10, 51 y 52. El ciego Bartimeo escucha hablar de Jesús, habla que el sanador que restauraba enfermos, ciegos, estaba ahí y comienza a gritar y se comienza a acercar al Señor. Y tiene un diálogo y le dice así, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. En un momento había visto, tenía visión, que recobre. Y Jesús le dijo, vete, ¿tu fe qué? ¿Tu fe qué? Te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Se da cuenta que la fe no solamente es para sostenernos en los momentos difíciles, sino que la fe es para sacarnos victoriosos de los momentos de adversidad, dificultad, desafío o cualquier problema que estamos pasando. Y es la fe, es el fundamento, es lo que necesitamos, porque si todo lo pudiéramos resolver con nuestra capacidad, con nuestro intelecto, con nuestra sabiduría, ¿para qué existe la fe? ¿Para qué existe la fe? La fe es ante situaciones donde nosotros no la podemos solucionar, nuestra capacidad, intelecto, sabiduría, se vio rendido y tenemos que esperar en algo. Es esperar en el momento que estamos pasando un momento difícil, la fe me sostiene y la esperanza y la certeza que la fe me va a sacar de esta situación. Cualquiera sea la situación, enfermedad, problema en la familia, problema en el matrimonio, es la fe la que te va a sostener y es la fe la que te va a sacar victorioso. Entonces esta prédica la titulé, si me puedes poner el nombre de la prédica, la verdadera fe. La verdadera fe. Porque si hablas allá afuera, todo el mundo te va a decir que tiene fe, ¿eh? Todo el mundo. Ahora, ¿fe en qué? Porque mucha gente de esa que está allá afuera, cuando está pasando por problemas o circunstancias difíciles, caen en profundas depresiones y el mundo se le viene abajo, pero no es que tiene fe, pero que su fe no está bien sustentada. Por eso tenemos que tener la verdadera fe. Yo puedo agarrar un incrédulo y puedo agarrar un creyente y le puedo preguntar, ¿tienen fe los dos? Es muy probable que el incrédulo me diga que sí. Ahora, ¿fe en qué? Por eso es la verdadera fe. La verdadera fe es la que te sostiene en los momentos difíciles y la verdadera fe es la que te va a sacar victorioso de esos momentos. Entonces, hacemos un resumen. La persona pasando por un momento difícil, la gente se te acerca y te dice hay que tener fe. Ok. ¿Pero fe en qué? ¿Por qué el título la verdadera fe? Porque la fe necesita un fundamento sólido, veraz, donde afirmarse. Para que la fe sea efectiva, tiene que afirmarse sobre algo, que sea firme, que esté bien parado, que sea un ancla en el medio del mar.
Una columna donde nos afirmamos en el medio de la tormenta, en el medio de los vientos. Eso es la fe. Si no, no es la verdadera fe. Repito nuevamente, allá afuera le preguntas a cualquiera y te va a decir que tiene fe. Tiene fe. La verdadera fe es la que está parada sobre un fundamento veraz y es la que nos va a sacar victorioso. Entonces vamos a ir más profundo. Vamos. Número 1, vamos a ver. ¿Qué es la fe para Dios? Porque si agarramos allá afuera un montón de gente y le preguntamos qué es la fe, te van a decir, y sí, es la fe esto, es la fe aquello. Y te lo pueden explicar. Pero aquí lo que interesa es qué es la fe para Dios. Esa es la fe verdadera. Hebreos 11.1. A ver lo que dice. Si tienes Hebreos 11.1. Es pues la fe, vamos a ver, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es para Dios la fe. Y lo dejó establecido en su palabra. Es la certeza. Es aferrarme a algo que está escrito en la palabra de Dios, aunque las circunstancias estén difíciles, aunque haya un problema grande. La fe es la certeza de que Dios me va a sacar de esa situación. Acá adentro hay algo que me dice que Dios no me va a dejar así. Certeza. Y la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe lo que es la convicción? Aunque yo no vea todo alrededor que está mal, la familia destruida, la salud, las circunstancias, todo, hay algo acá adentro que me dice que yo voy a ganar esa batalla. Eso es una convicción. No, espera, el reporte médico dice que es una enfermedad incurable. Hay una convicción adentro mío de que Dios me va a sacar victorioso de esa situación. Hay algo aferrado, no sé. Ese es Dios, es algo que Dios te planta acá. Y aunque la circunstancia esté difícil, aunque las adversidades sean terribles, tú estás bien parado y convencido de que vas a ver la gloria de Dios en esa situación que estás pasando. Eso es certeza, eso es convicción. Isaías 53, 4 y 5, si me lo puedes poner. Hablando del Señor Jesús, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Está escrito aquí. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Viste cuando veíamos la película? ¡Ay, bonito! ¡Ay, cómo le pegan! ¡Ay! Bueno, no entendíamos nada. ¿Pero qué significaba? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabe qué es lo que...? Amén, bendito Dios. En un momento de un reporte médico negativo, en un momento de que algún estudio salió mal, la persona se puede atribular, le puede dar miedo, se puede desestabilizar en ese momento, pero llega un momento que se para firme, llega un momento que agarra la palabra de Dios y le crea esa promesa que aunque el médico dijo esto, la palabra de Dios dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces hay una convicción aquí adentro de que Dios me va a sacar de esa situación. Pero es una convicción que Dios da. Estar parado, eso es la fe. Salmo 91, 9 y 10. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. O lo puedo leer como una frase poética, o lo puedo leer convencido de que Dios está cuidando mi hogar. Dios está cuidando mi morada. Dios está cuidando mis hijos. Dios está cuidando mi matrimonio. Y ante tantas noticias, que el virus, que la pandemia, que la capa de ozono, que la tercera guerra mundial, Biden dijo ahora que estamos cerca del Armagedón. Puede pasar lo que quiera, pero Dios ha dicho en su palabra que ningún mal me va a tocar,
Cuando yo tengo eso aferrado aquí, venga lo que venga, yo sé que mi familia, mi vida está guardada por el Señor. Y aunque sean las noticias que sean, las batallas, y aunque yo vea circunstancias totalmente opuestas, sigo parado firme creyéndole a Dios, porque hay una convicción dentro mío. Eso es la fe. Ay, que un virus, ay, que el virus allá, ay, que la pandemia acá, ay, que la capa de ozono, ay, que un meteorito, ay, que un terremoto. Señoras y señores, así no hay quien viva. Así no hay quien viva. Por eso la fe es fundamental. Es en el medio de las circunstancias, en el medio de la adversidad, donde Dios nos va a sostener y nos va a sacar victoriosos de esa situación. Punto número 2. Si me puedes, la fe no será efectiva por sí sola. ¿Cómo, pastor? La gente te dice, hay que tener fe. Ahora la pregunta es, ¿fe en qué? Porque la fe tiene que tener algo donde apoyarse. Repito, no es solo tener fe. Si me puedes ayudar con el cuadro, por favor. Ay, qué bonito, mira. Yo tengo fe. La persona dice, yo tengo fe. Ok. Fe en una religión. No va a pasar nada. La persona dice, tengo fe. Fe en una religión. No va a pasar nada. La religión no puede cambiar las circunstancias. La religión no puede cambiar una persona. La religión no puede meterse en el corazón de una persona y convencerla de pecado y que está caminando en una mala vida. La religión no lo puede hacer, ¿eh? Entonces esa fe no tendrá resultado. Y lo peor de todo, viene la desilusión de la gente. Claro, se desilusiona. ¿Por qué? Porque su fe no está teniendo resultado. ¿Fe en qué? En ritos y cábalas. Pone un vasito de agua abajo de la cama, una cintita roja, tira un coco por allá, que el coco va. Esos son ritos y cábalas que no tendrán resultado en nuestra vida. Una pulserita no tendrá resultado, porque mi fe la estoy aferrando a algo místico. Fe en la suerte. Ay, si tengo suerte Dios va a cambiar. No. El peor error que podemos cometer también es colocar nuestra vida ante hechos fortuitos que se pueden o no se pueden dar. Y si mi fe está basada ahí, no tendrá resultado. La fe por sí sola no va a ser efectiva. La fe tiene que encontrar un fundamento, fe aquí, donde apoyarse. Y cuando la fe encuentra un fundamento correcto, que es la palabra de Dios, es ahí donde la fe me hace parar firme y es ahí donde la fe me saca victorioso. Es ahí donde me saca victorioso. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Lo vamos a ver en esta historia. Juan 5, de 2 al 9. Y en Jerusalén, cerca de la puerta de ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y a ver qué pasó. Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Miren la creencia mística que había. Como Israel se había apartado un tiempo, por un periodo largo de tiempo se apartó de las creencias de Dios, se juntó con otras naciones y adquirió costumbres místicas, costumbres religiosas, creencias incorrectas. Y esta era una de las creencias. Y agitaba el agua el ángel. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Seguimos. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años pasando por un problema de enfermedad, por una situación. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo allá, le dijo: ¿quieres ser sano? Sí. Y Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Seguimos. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y el 9. Y al instante, diga al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Al instante.
Mientras estuvo 38 años ahí, creía en un rito, una creencia mística, un rito que el movimiento de las aguas lo iba a sanar. Mientras estaba ahí, ¿sabe por qué estaba ahí? Porque tenía fe. Que cuando él pudiera tocar el agua, iba a ser sano. Por eso estaba ahí. Pero su fe estaba depositada, primeramente, en una creencia mística. Segundo, estaba depositada en él. Quiero ir, pero no puedo, me ganan. Y tercero, estaba depositada sobre otras personas. Nadie me ayuda, porque cuando comienza el movimiento del agua, pido ayuda y nadie me ayuda. Entonces, llevaba 38 años sin ver respuesta a su vida. Pero cuando se encontró con la palabra, cuando se encontró con Jesús, cuando se encontró con aquel que es la palabra, y le dijo, toma tu lecho y anda, dice, al instante fue sanado. Cuando mi fe la deposito sobre la palabra de Dios, voy a ver resultados. Esto, cuando mi fe la deposito sobre esto, la palabra de Dios, aquí es donde se apoya la fe, en la palabra de Dios. Si no, como el paralítico, mucha gente lleva años y años y años pasando circunstancias, problemas. ¿Por qué? Porque no apoyan y tienen fe. Si tú hablas con ellos, tienen fe. Pero su fe realmente no está apoyada en la palabra de Dios. Número 3. ¿Qué tengo que hacer? Debo fortalecer la fe. Ok, estamos hablando. La fe. Tenemos fe en la palabra de Dios. Ahora, debo fortalecer la fe. Pastor, ¿y cómo fortalezco la fe? Romanos 10:17. ¿Me lo puedes poner? Así que la fe es ¿por qué? Diga, a ver, la fe es ¿por qué? ¿Y el oír qué? ¿Se da cuenta por qué es importante venir a la iglesia? Porque tú acá estás escuchando una palabra de Dios que está fortaleciendo tu fe. Por eso no es, bueno, voy a la iglesia porque es domingo, voy a la iglesia porque es un rito religioso. No. Cada vez que tú vienes a la iglesia es como ir al carro, disculpe la expresión, la comparación, a la estación de gasolina. Tú estás cargando gasolina para poder continuar. Tú vienes a la iglesia, cargas gasolina, fortaleces la fe con la palabra de Dios y continúas allá afuera para bendecir la familia, bendecir tus familiares, bendecir tu hogar. Y si estás pasando una batalla, estás firme con el tanque lleno para poder enfrentar esa adversidad. Por eso es importante que vengas a la iglesia. Siempre lo digo y lo hablo mucho en el discipulado. Pelea por tu vida espiritual. Venir a la iglesia es fundamental para nosotros. Porque estamos alimentando nuestra vida espiritual y nuestra fe en Dios. Nuestra fe en la palabra de Dios. No, es que otro de los errores que comete la gente es que cuando está desanimada, está pasando un problema, está pasando circunstancias difíciles. ¿Qué pasó con Pepe? Vamos a poner Pepe. ¿Qué pasó con Pepe? No, se fue. ¿Qué? ¿Por qué? Se desanimó, está pasando por problemas, circunstancias difíciles. ¡Error! Es ahí cuando tiene que venir a escuchar una palabra de Dios porque su fe ha sido afectada. Entonces vas, te sinceras con Dios y le dices, Señor, me siento destruido, no tengo ganas de ir a la iglesia porque estoy abatido, estoy preocupado, pero fortaléceme, Señor. Llévame tú llévame, porque en mis emociones y en mi fuerza no puedo ir. Me siento angustiado, me siento triste, me siento preocupado y no tengo ganas de ir. No te quedas con la sinceridad solamente con Dios. Señor, llévame tú. Vas a sentir una fuerza interna que te levanta y te trae. Y así esté lloviendo, tú vas a llegar. Y aunque estés destruido, aunque estés preocupado, aunque estés triste, tú te sientas ahí y tú estás con el corazón dispuesto, tu espíritu abierto para que la palabra te imparta fe, te levante, te restaure y te sane. Pero hubo alguien que peleó por eso y eso eres tú. Por eso importante no es venir a la iglesia porque es un rito religioso. Tú tienes que venir a la iglesia en la semana
para cargar gasolina. Si tú no vienes, hay un mundo que te está cargando gasolina de depresión, angustia, enfermedad, tristeza, desesperanza, todos los días, a través de la televisión, de las redes sociales, de palabras de gente, palabras de familiares que queremos mucho pero no viven la fe. Todos los días estamos siendo ministrados. Por eso es importante que tú vengas a la escuela de Dios. ¿Cuál es la escuela de Dios? La iglesia. Donde tú vienes y cargas gasolina. Tú tienes, como siempre digo, tú tienes que ser una esponja espiritual. Absorber toda la palabra. Absorberla. Señor, esa palabra es para mí, para que tú me fortalezcas, para que tú me renueves. Esa es la intención de la iglesia. Para eso Dios creó la iglesia. No para que hagamos un culto religioso. Somos la iglesia y este templo es una escuela. Donde tú, este tiempo, mire lo que le digo. ¿Lo digo o no lo digo? Este tiempo es innegociable. Este tiempo es innegociable. Ay, que vamos a la playa, ay, que vamos a familiar. Sí, voy a ir a la playa, pero después de ir a la iglesia. Vamos a ir a ver unos familiares, los vamos a ir a ver, pero después de la iglesia. Yo necesito cargar gasolina. Yo necesito la palabra de Dios. Ok, hacemos un buen resumen. Sabemos qué es la fe para Dios. La fe tiene que tener un fundamento y tenemos que fortalecer la fe. Punto número 4. ¿Cómo será efectiva la fe? Ahora, tengo la fe, tengo el fundamento, que es la palabra de Dios. Me estoy cargando de gasolina en la fe. Ahora, ¿cómo va a ser efectiva la fe? Cuando yo camino en base a la palabra de Dios y a la enseñanza. Porque si yo vengo aquí, está bien, tengo fe, busqué la escuela de Dios, me estoy cargando gasolina, pero si no actúo en base a lo que se me está enseñando, la fe es por tenerla nada más. Es un arma, perdón la expresión, que está guardada. Y el enemigo destruyendo la familia, destruyendo el hogar, destruyendo el matrimonio, destruyendo nuestro propósito y nosotros con la del arma guardada. La fe será efectiva, todo lo que estamos aprendiendo, cuando nosotros caminamos sobre la enseñanza y la palabra de Dios. Si Dios te dice no hagas esto en su palabra y en la enseñanza que estás recibiendo, no lo hagas. Pastor, ¿y cómo hago? Si dobla rodillas y pídele a Dios que te ayude. Si Dios te dice que tu familiar va a ser restaurado a través de oración y clamor, porque te has cansado de darle consejo y no cambia, es tu rodilla y clamor que lo va a cambiar, porque lo dice la palabra. Entonces ya no solamente lo leí, ya lo aplico. Doblo rodillas por el familiar, por el ser querido. Cuando hablamos de diezmo y ofrenda es mucho más que dinero. Tú estás caminando sobre un principio de Dios. Y Dios dice que va a abrir las ventanas de los cielos. Yo lo puedo traer nada más, o yo lo puedo traer convencido. Señor, yo sé que tú me vas a proveer, porque estoy sosteniendo un ministerio, porque te estoy honrando y porque tú has prometido en tu palabra que habrá una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Lo ha prometido Él en su palabra. Entonces yo me camino sobre una palabra de Dios, sobre cada enseñanza. Le doy un consejo. Estamos en una clase, vamos a aprovechar. Cada domingo que recibes una prédica, escúchala durante toda la semana. Vas a la Biblia, mira los versículos, lo lees y Dios te va a seguir ministrando y enseñando. No esperes al próximo domingo a recién escuchar la palabra, porque hay un sistema que tiene toda la semana para adoctrinarte. Palabra de desesperanza, de miedo, de angustia, de incertidumbre. Entonces tú tienes que trabajar en eso. ¿Cómo será efectiva la fe? Cuando camino sobre esa palabra de Dios. Mateo 14. Y la barca estaba en medio del mar y azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Los discípulos se habían metido al mar, Jesús le había dado una orden, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Seguimos. Y los discípulos, viéndolos andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Aguántalo ahí.
me imagino que todas las voces que habrán escuchado, que fantasmas que aparecen, que súper ministrados ellos, por un sistema, por una creencia. Cuando ven a Jesús que viene en esa circunstancia para salvarlo, lo primero que dicen, un fantasma. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Seguimos. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué lindo que es escuchar una palabra de Dios en el medio de la tormenta, en el medio de las adversidades, en el medio de las circunstancias difíciles. Escuchar una palabra de Dios que nos tranquiliza, que nos calma, que nos alienta. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Seguimos. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En el medio de una tormenta, en el medio de una circunstancia difícil, viene la voz del Señor y dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Pedro le dice, envía una palabra y yo voy a ti. Pedro caminó sobre las aguas. No, ¿sabe por dónde caminó Pedro? Sobre la palabra de Dios. Y en el medio de las circunstancias, y en el medio de los momentos difíciles, y en el medio de la tormenta que estamos pasando en la vida, seguimos caminando, seguimos creyéndole a Dios, seguimos confiados que no nos vamos a hundir porque estamos caminando sobre la palabra, sobre la enseñanza. De esa forma será efectiva la fe. Si no, es una fe muerta. ¿Qué te ministra Dios? Aplícalo. ¿Qué te enseña Dios? Aplícalo. No tengo fuerza, pídele al Espíritu Santo, Señor, enseña. Estoy haciendo algo incorrecto, dice la palabra que es incorrecto. No lo puedo, me vence el pecado, me vence. Vaya a Dios. Vaya a Dios en la intimidad y le dice, Señor, practico este pecado. No lo puedo dejar en mis propias fuerzas. Me ayudas, Espíritu Santo, a salir victorioso de esta situación, porque este vicio, esta actitud, este comportamiento me está destruyendo mi familia, está destruyendo el propósito que tú tienes para mí, está destruyendo mi vida. No lo puedo dejar. Me ayuda, Señor. Y Dios es el más interesado en ayudarte en esa situación. ¿Por qué? Porque estás caminando sobre la palabra de Dios. Punto número 5. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la fe? ¿Qué tenemos que, tener en cuenta al vivir por la fe? Las batallas de la fe. La fe no va a ser todo. Decíamos en Argentina, un dicho, decía, no es solo soplar y hacer botella. Eso es lo que todo va. No. Van a haber circunstancias. Si lo puedes poner, 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Me quedo con la primera palabra. Pelea la buena batalla de la fe. La fe va a tener sus batallas. Es que creyentes y no creyentes van a tener batallas. El que cree en Dios y el que no cree van a tener batallas. ¿Cuál es la diferencia? Que el creyente está bien afirmado, está bien parado, está bien fortalecido, tiene el tanque lleno y puede enfrentar la circunstancia desde otra perspectiva, anclado en la fe, que lo sostiene en ese momento y que lo va a sacar victorioso. Eso es la fe, anclada sobre la palabra de Dios. Ahora, hay que tener en cuenta que la fe va a tener sus batallas. Y ahí donde vamos nuevamente. Si la gente no tiene en cuenta esto, se desilusiona. Porque no quiere decir con que tenga fe no vas a pasar problemas o no vamos a pasar problemas. Claro. Pero en el problema tienes el arma. En el problema tienes los principios. En las circunstancias difíciles, en la batalla, en la guerra, tienes el arma. En la tormenta tienes la palabra para seguir caminando. Eso es la fe. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que la fe va a tener sus batallas.
¿Qué batalla va a tener la fe? Punto número 1. Crisis de fe. ¿Qué significa una crisis de fe? Periodos de duda intensa y conflictos internos en la creencia que profesamos. Son periodos. ¿O nadie ha tenido una crisis de fe? ¿O todos hemos sido? No. Todos hemos pasado por crisis de fe. Pero note lo que dice. Periodos. No es un estado continuo. Es un periodo donde somos desestabilizados por la noticia que recibimos, por la adversidad, por la batalla, por la tormenta que estamos enfrentando, donde somos desestabilizados. Y puede venir un periodo de crisis de fe. Una crisis, estoy pasando, ¿qué pasó? Estoy viendo que es todo lo contrario a lo que yo creo, entonces viene una crisis. Ahora, en esa crisis de fe, no se tiene que transformar en un estado continuo en nosotros. Es un momento que nos desestabiliza, pero después nos volvemos a afirmar. Volvemos a leer, volvemos a la iglesia, volvemos a doblar rodillas y nos volvemos a levantar. Entonces, en esas crisis de fe, no tengo que autodescalificarme. Al final no le creo a Dios, al final todo esto, o descalifico todo lo que se está haciendo. No. Sigue viniendo, sigue escuchando palabras, sigue fortaleciéndote. Es un periodo y tengo que hacer algo. Es una etapa de la crisis de fe donde yo tengo que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Venir a la iglesia. ¿Qué tengo que hacer? Pedir ayuda. Para eso están los pastores. Para eso están los ministros. Para ayudarte. ¿Qué tengo que hacer? Leer la palabra. ¿Qué tengo que hacer? Doblar rodillas. ¿Qué tengo que hacer? Pedir consejos. Pero consejos a gente de fe. Porque hay gente que pide consejos a la gente incorrecta. A gente que es muy pana con ellos, muy amigos, pero no viven la fe. Entonces, están pidiendo consejos, bien por ese principio, pero pidiendo consejos a gente incorrecta. ¿Y sabe lo que me da pena como pastor? ¿Lo puedo decir, pastora? Que a veces uno como pastor es el último que se entera de los problemas que tiene la gente. En vez de venir a uno y aconsejarlo y nosotros llevarlo por la palabra de Dios, sabe el amigo, el abuelo, el tío, el kiosquero, el almacenero, está en todo el problema. Y venir y acercarse, pastor, estoy pasando un problema, porque es una crisis de fe, donde tengo que hacer algo. Hay momentos que en nuestra restauración y en esa batalla que estamos pasando, van a haber procesos donde Dios tiene que trabajar. Estamos acostumbrados a la cajita feliz, el McDonald's. Pido por esta ventana y retiro por aquella. El microwave, 2 minutitos y dale que va. Pero en Dios no es así. En Dios hay muchos procesos y en esos procesos de restauración que tiene que cambiarnos a nosotros, tiene que cambiar muchas actitudes incorrectas, tiene que cambiar a la persona quizás por la cual estamos pidiendo, habrá un proceso. Y es ahí donde se puede presentar esa crisis de fe. La fe va a tener su batalla. Ve, ¿con qué va a batallar la fe? Con la voz de seres que amamos, que no viven la fe. ¿Qué batalla que tiene la fe con eso? ¿Qué batalla que tiene la fe con eso? Una cosa es Pepe, que ni lo conozco, que me digan, pero está yendo a la iglesia al final. A que te lo diga un ser querido que tú amas. Estás yendo a la iglesia, pero si estás pasando por este problema, ¿quién te va a solucionar? No, eso no tiene solución. Ya estás yendo a la iglesia, ya te vas a volver fanático. Son palabras muy fuertes que tienen influencia en nosotros y puede traer crisis de fe. Y hay gente que ha dejado la fe en Dios, en Jesús, en su palabra, por el comentario de seres que aman, que le dijeron, no te hagas fanático, ya te volviste religioso, todos los domingos estás en la iglesia. Y esa palabra pesaron más que la palabra de Dios. Y la vida de la persona sigue destruida, sigue una vida llena de palo, de dolor, pero porque le dio prioridad a voces de seres que amamos. Los amamos, los bendecimos, vendrán a los pies de Cristo. Pero si lo que ellos dicen no está conforme a la palabra de Dios, discúlpenme. Mi fe está anclada en la palabra de Dios. Pero cuando yo no tengo ese concepto claro, puede venir una batalla en la fe.
¿Por qué? Porque es la palabra del ser que amo con la palabra de Dios. ¿Y sabes cuántos propósitos han sido abortados? Porque gente ha dado prioridad a la voz de un familiar, de un amigo, de un ser querido. Lo que Dios quería hacer poderoso en la vida de esa persona, la restauración, la sanidad, lo glorioso que tenía Dios para hacer, no se cumplió. ¿Por qué? Porque le dieron voces, le dieron oído a voces que no tenían que escuchar. Y allá afuera hay un montón de pastores, un montón de ministros, un montón de empresarios, un montón de gente con propósito que un día estuvo en una iglesia, pero escuchó la voz de alguien que pesó más y lo sacó del propósito y de la palabra de Dios. Lo sacó de la verdadera fe. Nosotros tenemos que estar atentos a eso. La fe va a tener batalla. ¿Con qué va a batallar? Con las crisis de fe, donde estoy viendo todo lo contrario a lo que creo. ¿Cuál es la solución? Pido ayuda. Sigo viniendo, doblo rodillas, leo la palabra, vengo a los servicios. Tengo que retroalimentar la fe. ¿Con qué se va a encontrar la fe? Con la palabra de seres que amamos, que tienen un peso tan grande, que pueden sacar de la fe a la persona. Te invito a ponerte de pie. Vamos a hacer un breve resumen. Los noto muy callados, me preocupa cuando están así. Me da miedo cuando están así. Bendito Dios. La fe tiene que tener un fundamento, y ese fundamento es la palabra de Dios. La tengo que alimentar. Por eso es importante que venga. Por eso ustedes van a ver que si ustedes no vienen, yo me comunico con ustedes. ¿Qué pasó? ¿No te he visto en la iglesia? ¿Estás bien? Porque quiero presentarme como un canal de bendición. No va a ser que mire el teléfono, ya está el pastor pesado llamándome. Ya está, otra vez me está llamando. Lo voy a llamar y te voy a seguir llamando. Te voy a seguir llamando. Para fortalecerte y levantarte. Vamos a leer una historia y la vamos a crear. Cuéntale la historia de Naamán, un general del ejército, una persona con mucho prestigio, un estatus social espectacular en el lugar donde vivía. ¿Por qué? Porque era un general del ejército. Tenía sirvientes, tenía un ejército, tenía un respeto, tenía un estatus, tenía una condición social que la gente lo admiraba. Pero muy en el fondo, cuando él entraba en su recámara, dice que él tenía lepra, una enfermedad incurable. Y había una sierva de ahí que le dijo: si tú oraras al Dios de Israel y fueras al profeta, Dios te sanaría. Mirá en el medio de la esclavitud lo que habla una sierva. En un momento difícil, porque estaba esclava, ella siguió evangelizando. Así tenemos que ser. Pasamos por momentos difíciles, pero seguimos hablando que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que sana, porque estamos parados firmes en la fe. Y dice que este profeta fue y visitó. General del ejército fue y visitó al profeta. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 9 al 14. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, caballos y carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Claro, le habían dicho que ahí había un profeta que le iba a dar una palabra de Dios, iba a producir sanidad. Entonces Eliseo le envió un mensajero, ni salió a recibirlo, ni salió. Anda para allá, déjale saber esto, diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿A qué iba él? A eso, a buscar la sanidad. Ok. Y Naamán se fue enojado. Diga, se fue enojado. ¿Por qué se fue enojado? Diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Dios. ¿Cómo le gustaba el show al tipo? Le gustaba el show, le gustaba ser el centro de atención. Y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Le gustaba el show, que todos estuvieran atentos a él, lo que Dios iba a hacer en él. Seguimos. Y
Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Porque al río que lo había mandado a bañarse era un río sucio. Y dice, ¿por qué me manda ese río sucio? ¿No hay ríos mejores? Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio, también limpio? Y se volvió, diga nuevamente, y se fue enojado. Seguimos leyendo. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Había ido para buscar sanidad y el profeta le dio la solución. Ve, lávate en el río y vas a ser limpio. Pero se fue enojado, él quería el show, se fue enojado. Y entonces, él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Bendito sea el Señor. Una palabra trajo sanidad, porque fue al lugar correcto. Ahora vamos a hacer la historia. Vamos a suponer que va a Naamán, no lo atienden, iba con el familiar chismoso. ¿Viste? ¿Viste lo que pasó? No salió. Para mí, que no te banca. Es más, para mí que creo que tiene algo contra ti. Tené cuidado, porque para mí tiene algo contra ti. ¿Por qué? Porque no salió. Porque si hubiera salido, te hubiera recibido. Pero no salió. Algo le veo, algo. ¿Qué le hiciste? ¿Qué te hizo? Y ese es el peso de una voz ante una batalla en la fe, que él tenía que ir a afirmar su fe sobre una palabra de Dios. Pudo haber venido voces, porque él se fue enojado, ¿eh? Si es por él, se iba. El familiar conflictivo, si hubiera ido con el familiar conflictivo, ¿qué le decía el familiar? ¿No te salió a recibir? ¿Qué se cree esto? Vamos a leer adentro, le vamos a caer, le vamos a dar 4 galletas, vamos, ¿qué le va a pasar a este que no te viene a recibir? ¿Y tendremos familiares así? ¿Tendremos seres queridos? Sí. El familiar negativo, ¿qué pasa si iba con el familiar negativo? No creo que pase nada. Te mandó a mandar en el río, y ese río sucio, además, peor, te vas a infectar todo. Vas a salir peor. No creo. Pero bendito Dios que hubo palabra de alguien, su propio siervo, que le dijeron, Señor, si el profeta no te mandó a lavarte en el río, ¿por qué no lo haces? Mira lo que es el peso de una palabra. Él se iba a ir, no iba a ser sano. Si es por él, no iba a ser sano. Se iba. Pero el peso de una palabra de fe que lo afirmó provocó la sanidad, que él hiciera lo que el varón de Dios le había encomendado. Por eso es sumamente importante las voces que llegan a nosotros. Porque hay voces que matan la fe. Hay voces que matan propósito. Hay voces que matan lo que Dios va a hacer. Repito nuevamente, si es Pepe, que ni lo conozco, allá él. Pero si es un familiar, ¿cómo pesa eso? ¿Cómo pesa? Hebreos 11:6. Te tienes que ir con esto. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y tú cada vez que vienes aquí vas a escuchar una palabra de fe afirmada en la palabra de Dios. Y es por la fe que te levantas, y es por la fe que te renuevas, y es por la fe que tu familia va a ser restaurada, y es por la fe en la sanidad, es por la fe en la palabra de Dios, es por la fe en la palabra de Dios, es por la fe en el Señor Jesús, que tu vida puede cambiar. Es por la fe que pueden ocurrir milagros. Es por la fe que tu familia va a ser restaurada. Es por la fe que tú vas a ser sano. Es por la fe que verás a tus familiares a los pies del Señor. Están perdidos en la incredulidad, están perdidos en los vicios. No. Si Dios dijo que los va a traer, y ellos serán su pueblo, y Dios será su Dios,
convencido. Tiene que haber una certeza, una convicción de que vas a ver a tus familiares a los pies de Cristo. Una certeza y una convicción. Esa es la fe. Cuando tú tienes esa fe, vas a estar parado firme ante la adversidad y Dios te va a sacar victorioso. Dije, Dios te va a sacar victorioso. Dije, Dios te va a sacar victorioso. Levanta las manos al cielo. Padre celestial, en el nombre del Señor Jesús, que tu palabra sea el fundamento de nuestra fe. Que ante las circunstancias, los momentos difíciles, los desafíos, que tu palabra nos sostenga, que tu palabra nos afirme, que tu palabra nos saque victorioso. Es en tu palabra, Señor, donde enfrentamos las adversidades. Es en tu palabra donde batallamos por nuestro